Bom, bem-vindos a todos e a todas em mais uma sessão da nossa série de seminários do projeto Embodied Inequalities of the Anthropocene. Hoje nós temos como convidada a professora Andrea Mastrangelo, do CONICET da Argentina. E eu gostaria de dar apenas algumas instruções a respeito das traduções simultâneas. Vocês podem, na parte de baixo do Zoom, escolher ali onde tem um, um quadradinho, Show Captions. Então, dá para trocar pela língua que vocês desejarem para ter a tradução simultânea da palestra da professora Andréia, que vai ser ministrada em espanhol. Welcome everyone to our Embodied Inequalities of the Anthropocene Seminar Series. My name is Ivana Teixeira. I am one of the postdocs in this international collaboration between UCL, CIESAS in Mexico, UCL in UK, and in URGS in Brazil. And just a few practical things before introducing our today's speaker. If you would like to get live captions for today's talk in the language of your choice, you can just turn on the feature for translated captions in your WOW Zoom interface. You basically have to click the globe icon at the bottom interpretation and select the language that you would like closed captions. I also just say there will be a chance to ask questions at the end of the seminar, or putting your questions in the chat, or spoken by raising your hand. A professora Andrea Mastrangelo é investigadora no Conselho Nacional de Investigações Científicas e Tecnológicas, CONICET. Ela também é professora na Universidade Nacional de San Martín, onde dirige o Centro de Estudos em Antropologia. A professora Andrea é mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. Ela tem investigado as consequências sociais de grandes investimentos em áreas rurais, como impactos no trabalho, na saúde e na estrutura social agrária. Ela publicou sobre questões socioambientais na mineração metalífera para investimento direto estrangeiro, IDE. Também indústria florestal para celulose, derivados e produção de sementes de milho transgênico. Na Argentina, ela realizou trabalhos de campo em províncias do Noroeste, Catamarca, Salta, Santiago del Estero e San Juan. No Nordeste, em Misiones, no Chaco e Formosa. Na Patagônia, Chubut. E centro do país, em La Pampa, Buenos Aires e Córdoba. No estrangeiro, ela fez seu trabalho de campo e de pós-doutoramento em Pernambuco, no Brasil, e em Andhra Pradesh, na Índia. Em 2023, ela fez uma estadia de pós-doutoramento na UNAM, no México. Então, professora Andrea, nós estamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu passo a palavra a você. Muy obrigada pelo convite, muy agradecida por la invitación. Un placer para mí compartir este trabajo con ustedes. Bueno, lo que acostumbro es preparar las presentaciones de PowerPoint como preliminares de los papers, del artículo que estoy elaborando. Entonces, bueno, los invito a hacer ese recorrido conmigo como parte de este proceso de pasar en limpio el debate que intenta recoger este proyecto de artículo. Bueno, estas son mis pertenencias institucionales puntualmente. Esta investigación que presento, el trabajo de campo, fue costeado por una universidad de frontera que forma médicos en la frontera con Brasil, en la frontera entre los estados de Río Grande do Sul y Corrientes, en Argentina. Hay un puente internacional que relaciona Brasil con Argentina, que es el puente Santo Tomé-San Borja. Bueno, y ese trabajo de campo lo realicé durante el confinamiento. Entonces, bueno, paso a pensar con ustedes, ¿no? A presentarles el problema. La
exposición se denomina enredos ambientales y salud, ¿en qué era estamos viviendo? El concepto de enredo, por más que la genealogía podría tirarse hacia, o vincularse hacia la línea de Timing o de Latour, en esta instancia está pensado como solamente como la deconstrucción de la división, de la gran división entre naturaleza y sociedad, ¿no? Pensando como piensa Jason Moore, que no hay una naturaleza de fondo, sino que todo el desarrollo del proceso de acumulación capitalista en la historia humana se da desde una perspectiva materialista en vínculo con algún tipo de naturaleza. Y bueno, entonces ahí me empiezo a preguntar por la categoría de antropoceno, ¿no? Entonces, ¿en qué era estamos viviendo? Refiriéndonos al debate de antropoceno, concretoceno, ginoceno, plantacionoceno, ¿no? Y tratando de situar una experiencia de trabajo de campo que ya está publicada dentro de ese debate. Bueno, el lugar de estudio de que les estoy presentando, que les decía que está en frontera internacional con Brasil, bueno, el mapa de América del Sur, la frontera de Corrientes con Río Grande do Sul y el puente internacional, el estado argentino es de Corrientes y el nivel de prefectura o el nivel de gobierno local es el municipio de Santo Tomé, que es una localidad de 25.000 habitantes. Este estudio fue parte de una serie de estudios comparativos sobre la experiencia de confinamiento por COVID-19 como estrategia sanitaria en ciudades de diferente escala urbana. Trabajamos centralmente, al principio comenzamos a trabajar en ciudades grandes, que fueron las que, como el fenómeno de COVID se daba por transmisión respiratoria, el hacinamiento y las condiciones de vida en las ciudades fueron los que le dieron más velocidad al caso importado, más velocidad de contagio al caso importado. Entonces trabajamos en 2 ciudades grandes, que son la capital del país y la capital del estado de Chaco, que son las que pasaron más tiempo con normas restrictivas de confinamiento. Y nos interesaba comparar qué pasaba en una pequeña ciudad de provincia. Estamos hablando de una localidad de 25.000 habitantes. Ese trabajo de investigación, yo también me orienté a presentar la comunicación sobre este campo, sobre esta investigación de campo, porque esto ya está publicado en inglés. Entonces, los detalles, yo quizás vaya un poco más rápido con los detalles del caso de estudio, que como es un estudio etnográfico tiene muchos detalles, pero esos detalles están ya desarrollados en una publicación, entonces lo que les cueste entender o nos quede como en un gris o como una decisión un poco arbitraria, lo van a poder mirar en detalle en esa publicación que está ya publicada en inglés en la revista Pathogens. Es un dossier que compilaron Merrill Singer y Nicola Bullet sobre sindemia y interacciones pluralea. Y yo después voy a trabajar sobre esa información para discutir las categorías que engloban a la era, ¿no? O sea, esas experiencias de campo, cómo se relacionan con estas visiones teóricas marcos sobre el manejo y la huella del tiempo de las comunidades humanas en el ambiente. Entonces, bueno, ese es el artículo, esta es la publicación. Como les decía, esta es una serie de estudios sobre etnografía de los confinamientos y la epidemia de COVID realizados durante el confinamiento, ¿no? Entonces hay bastante de trabajo remoto, pero en el caso de Corrientes, en el final del 2021 y 2022, el verano del 2022, hice trabajo de campo localizado en el territorio, porque ya la vacunación se había hecho masiva, entonces había menos restricciones de circulación, aunque la transmisión continuaba. Las hipótesis fuertes que derivaron de ese trabajo de campo tienen que ver con este enfoque que recuperaba Ivana respecto de mis estudios de cómo la técnica crea ambientes y cómo el agronegocio en los países de Sudamérica, como en Argentina, en Brasil, como también en Chile y en toda América Latina en general, también en México, cómo el agronegocio genera paisajes, ¿no? Genera
un proceso de concentración en la economía que a nivel del territorio se ven como la convivencia dentro de esta misma unidad de gobierno, que es el municipio, de una gran inversión, en parte extranjera directa, en parte transnacional de capitales argentinos, en parte, en parte esos empresarios nacionales son también políticos, o sea que hay una decisión política, que esto es el neoextractivismo, ¿no? Es que incluso los gobiernos progresistas fomentan y participan de esta organización de la economía. Entonces, de esa experiencia de trayectoria de investigación es que planteamos que el problema, que la pandemia describía el proceso global de circulación del virus, pero que lo que nosotros estábamos viendo en los territorios era una zoonosis en sindemia, y esto nos permitía dar cuenta de vínculos interespecies, ¿no? De relaciones interespecie y procesos que estaban teniendo lugar, que tenían que ver con las dimensiones en las que la cultura y la organización de la economía se estaban vinculando con la naturaleza. Eso está desarrollado en un artículo que está publicado en la revista Punto Orbe de la Universidad de San Pablo, de la USP. Y una categoría, recuperé una categoría teórica de Singer y Bullet, que Singer la trabaja en varios de las investigaciones sobre la instrumentación del concepto de sindemia en estudios de caso, que son las ecocrisis convergentes. Es que es lo que en una zoonosis se plantea como hipotéticamente un ciclo de transmisión, en realidad como se presentan en los territorios estos marginales, en los bordes o sobrantes de los contextos de gran inversión, como en los que trabajó Jan con la producción de carne para exportación en plena época de transmisión de COVID, o como se plantea ahora con la epidemia de dengue, ¿no? Que la gente va a trabajar en proceso de viremia, y entonces la viremia no se controla nunca. Aparecen como ecocrisis convergentes, o sea, como procesos socioculturales, socioambientales y ecoepidemiológicos que se superponen. De hecho, nosotros trabajamos, cuando pensamos la COVID, nosotros pensamos la sindemia con otras 3 enfermedades, porque en el momento en que ingresa la COVID a los ciclos, a la descripción de los problemas sanitarios en Argentina, ¿no? Que empieza a cobrar relevancia, estábamos viviendo 3 epidemias convergentes. Había epidemia de dengue, que hasta ese momento era la más fuerte, ahora es la peor, ¿no? Ahora estamos en una por el ciclo Niño, que es porque aumentaron las lluvias y se mantiene la temperatura promedio alta, la temperatura ambiental, hay más maduración de huevos de mosquito, entonces tenemos dengue, tuberculosis, tuvimos emergencia de sarampión, que es algo que también pasó en Brasil a partir de la condición de los migrantes venezolanos que vivían que inmigraron al norte de Brasil. Entonces teníamos 4 epidemias convergentes. La COVID, ¿no? Nos dijo un técnico en salud, en las entrevistas fue nuestra 4ª epidemia convergente. Entonces, esta ecocrisis es lo que tratamos de abordar en el problema. En el lugar de estudio, el agronegocio que predomina es la forestoindustria. Acá podemos ver en manchones oscuros todo el proceso de expansión del agronegocio en los últimos 20 años. Entonces, esto ya es interesante para ir tomando cuenta de la velocidad que imprime el capitaloceno. Digamos que si uno va eligiendo opciones teóricas, ¿no? Si uno lo piensa en términos de la profundidad que tiene una era geológica y la velocidad con la que logran el cambio una inversión de capital. En 20 años se concentró la tierra productiva, y además se transformó, se hizo un proceso de acumulación por desposesión. Se transformaron en productivos, bañados y bajos. Entonces eso llevó a secar toda una zona de drenaje del río Uruguay. Eran tierras que no eran productivas, pero que eran áreas de amortiguación, áreas buffer, ¿no? Áreas que controlaban flujos de agua y que permitían la reproducción de cierta vegetación autóctona. Toda la expansión del agronegocio forestal a partir de biotecnologías, ¿no? Que eso también es un concepto que yo voy a recuperar de la perspectiva de Jason Moore, ¿no? La idea de pensar que la naturaleza está haciendo un tipo de trabajo no pago, como hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué el agro es negocio y por qué esto
modifica los patrones de acumulación, porque se está poniendo a trabajar a los organismos, ¿no? Hay una idea de trabajo, de formas de adaptación de la vida animal y vegetal para la producción y para los procesos de acumulación capitalista que está siendo apropiada. En ese escenario, los humanos, simples y sencillos, los antiguos ganaderos, pescadores y oleros, ¿no? Productores de alfarería, de pottery, ¿no? Ancestrales que ocupaban este territorio, conviven, pero conviven en exclusión de ese modelo. Entonces ese modelo gira sobre sí mismo y genera un proceso de acumulación virtuosa y genera procesos de exclusión, por ejemplo, con el acceso al agua. Entonces acá les muestro. Esto es en los últimos 20 años, ¿no? Desde 2002 en adelante, cómo se produce el aumento de las hectáreas en explotación, qué porcentaje sobre el total son esas explotaciones grandes que tienen más de 2.000 hectáreas, y vemos que conviven la yerba mate con el tabaco, pero la actividad productiva que define a ese territorio, que define ese municipio, esa prefectura, es la actividad forestal. Como les contaba, esa localidad está en frontera internacional con Brasil mediada por un río, que es el río Uruguay. Aguas arriba, el río está muy intervenido por represas hidroeléctricas. Hay 3 represas hidroeléctricas que están en territorio brasileño que van regulando el flujo del río. La zona es zona de selva atlántica, de mata atlántica. En general no tiene problemas de humedad, excepto que estemos en un ciclo Niña, que es como el ciclo donde yo fui a estudiar. Ahora estamos en transición a un Niño que está empezando a llover más. Pero en el final del ciclo Niña, en la cumbre de la sequía, el río tenía muy poco volumen porque no llovía. Y para mantener activas las represas hidroeléctricas, Brasil retenía el agua. Entonces, en Argentina era todavía más marcada la bajante del río, al punto que los pescadores me dan testimonio a mí diciéndome que se habían vuelto horticultores, porque ya no podían pescar en el río, porque en el río no había peces. Acá tenemos, bueno, estos son gráficos que los van a ver analizados en el artículo en inglés también. Esto es mostrar cómo el río se mantuvo en todo el periodo que yo estudié, que fue todo el periodo del confinamiento, en niveles muy bajos, que estaba prohibido todo tipo de actividad de navegación o pesca porque el lecho del río es rocoso y se podían provocar accidentes. O sea, no había... los pescadores le hacemos análisis de cuánta productividad tenía de alimentos el río y cómo había caído eso, y ellos me muestran niveles dramáticos, ¿no? Que tienen que gastar muchísimo combustible y desplazarse hacia remansos, hacia lugares muy alejados para poder sacar un pez genérico. No pueden sacar ningún pez que tenga valor de venta, de mercado. Esa baja del río estaba acompañado por la falta de, eso tiene que ver con la caída de lluvias en toda la cuenca, ¿no? Y acá vemos que la anomalía entre 20, este es el nivel estándar de precipitación, el nivel cero de precipitaciones, y estas son todas las líneas grises claras, son los registros históricos de lluvias en esa región, ¿no? Acá vemos que en el periodo 2020, 2021 y 2020 se dieron niveles mucho más bajos, de los más bajos. El 2020 fue el más bajo de todos los que se tienen registros, ¿no? La sequía, con la sequía, ese río monumental, con capacidad hidroeléctrica, ¿no? Lo vimos así, lo vimos encharcado, con el lecho a la vista, con alta concentración de agrotóxicos, porque la plantación foresto-industrial es altamente demandante, como cualquier producto de la revolución verde, de agroquímicos. Entonces hay bancos con mortandad de peces, ¿no? Esos registros están aguas abajo, en frontera con Argentina, con Uruguay, porque es donde se concentra el volumen de agrotóxicos que se vuelca al río cuando baja, ¿no? Entonces, al haber menos volumen de agua, hay menos agrotóxicos y hay afloración de cianobacterias, inutilización de las playas, ¿no? Este es otro de los problemas de la sequía. La sequía en los cuerpos de agua que hay en el área de estudio
incluyen un pantanal, incluyen una categoría de bioma que en español se llama estero, que es un pantanal. Ese pantanal no abastece de agua, no tiene vinculación con el área de estudio, porque drena hacia el otro río que compartimos en la Cuenca del Plata, con Brasil y con Paraguay, que es el río Paraná. Entonces, ese cuerpo de agua estaba próximo, pero estaba muy bajo y estaba vinculado con el río Paraná. Tampoco tenía utilidad como agua de consumo dentro del espacio de la forestoindustria que estamos investigando. Esto es lo que vemos, lo que les contaba de la concentración de agrotóxicos. Producto de la baja en el volumen de agua y el aumento de esos pesticidas y agroquímicos que son banda naranja, o sea, que no son los que generan riesgo para la vida, ¿no? Ni para la vida humana ni para la vida de los ecosistemas, pero sí se concentran en el agua. Se concentran en el agua, en un curso de agua que está en bajante, y ahí sí le impiden el acceso de oxígeno a las formas de vida que están en el agua, y el agua toma ese color verdoso. Esto es una de las playas que tenía gran afluencia turística, y el agua está tremendamente contaminada por cianobacterias. Que es eso verde que se ve florando, que eso lo que implica es que la luz solar no atraviesa el cuerpo de agua, entonces la vida se estropea, ¿no? se estraga. Acá les muestro que los agrotóxicos que estamos hablando técnicamente están autorizados, porque no son de los que más riesgo implican para la vida humana, pero tienen una circulación de tanto volumen por la extensión que tienen las producciones, que termina siendo una cantidad enorme de agrotóxico el que se vierte al río, ¿no? Estamos hablando de 30 veces los valores permitidos para un cuerpo de agua cuando lo miden. ¿Cómo termina ese proceso? Entre 2020 y 2021, la bajante, la sequía, la concentración de agrotóxicos con muy baja disponibilidad de agua para producciones alternativas a los pinos, genera el incendio del 20% de la superficie del municipio. La plantación de pinos de la forestoindustria es tan intensiva que no tenía corredores de fuego. El pueblo quedó literalmente cercado por el fuego y no podían llegar los bomberos, ni se podía llevar agua de otras localidades por vía terrestre, porque el pueblo estaba cerrado por cordones de fuego, que es algo que lo pueden registrar también como siniestralidad o como riesgo en la industria forestal en Chile, porque esta empresa es en parte de capital chileno, entonces tiene el mismo modo de producción, el mismo modo de organización de la producción. Entonces, ¿qué me encuentro? ¿No? Que aparecen estas tragedias interespecie. Los incendios en Corrientes, las veterinarias de la zona se unen para atender animales rescatados por el fuego. Bueno, acá aparece, ese es un coatí, aparece tanto en riesgo la fauna doméstica, o sea, la fauna de menor distancia social, con la fauna silvestre, porque los corredores de fuego, al no tener escapatoria, también pasa que los animales silvestres quedan acorralados o encerrados entre el avance de los humanos y el cordón de fuego, y también la especialización de los veterinarios en atender quemaduras en animales silvestres se generó en la carrera de veterinaria de esa facultad por la problemática socioambiental de los incendios forestales. Bueno, la relación, o sea, como la catástrofe es una catástrofe generada por la forestoindustria, y sin embargo parecemos seres medievales, ¿no? Que esto es algo que aparece mucho en la literatura sobre antropoceno. El tema de esperar que al accidente de Chernobyl o a los incendios forestales lo remedien las lluvias que manda Tata Dios, ¿no? Que manda un ser celestial, o sea, un proceso natural, que la naturaleza trate de compense los estragos que comete el hombre. Entonces, ¿cómo defino yo todo esto en el final del artículo que ya les conté que está publicado? Hablo de ecocrisis convergentes, o sea, de la sequía, la forestación y la COVID, ¿no? Y porque ahora va a parecer que además de todo el proceso de empobrecimiento por apropiación del agua de las plantaciones forestales, que son altamente consumidores de agua, por eso son tan rentables para el capitalismo, porque en 5 años tenemos un árbol que tiene
una altura al tronco de 80 centímetros, que es perfectamente talable e industrializable. Entonces, en ese contexto de ecocrisis convergentes, lo que se da es una forestocatástrofe. Yo ya no hablo de forestoindustria, sino de que como este modelo de patrón de riesgo sobre las poblaciones, ¿no? Y de transformar ese riesgo en un problema ambiental, que es un problema del Estado, ¿no? Porque el combate del fuego fue con brigadistas del sector público, financiados por el Estado, liderados por el Ministerio de Ambiente, ¿no? De la Nación, con muy poca participación de las empresas, muchísimo menos que la que tienen como para negociar la cantidad de superficies que florestan, ¿no? Que reforestan. Entonces, esa forestocatástrofe, ¿en qué consiste? En la seca, en la sequía, en un periodo, en el ciclo en el ciclo hidrológico de la cuenca, en la hidropolítica de esa cuenca, de esa vacía. ¿Qué pasa cuando son los límites más bajos de administración de agua en la cuenca? Cuando hay bajante del río, además, porque puede pasar que el río maneje lluvias de otros orígenes, pero esto se combinaba con el río en bajante con falta de agua proveniente de la lluvia. Esa falta de agua derivó en que haya poca producción de alimentos en fresco porque no se podían regar, ¿no? Una de las fotos que van a ver en el artículo publicado, que es también la que se usó para el flyer de la conferencia, es un productor de lechuga, de alface, de lechus, de comida, ¿no? Un alimento muy básico de la dieta humana, que me cuenta que guarda agua en piletas de lona y riega con balde, con un jarrito, no riega a mano. Otra de las dimensiones de esta forestocatástrofe son los incendios, y en ese contexto, que era la ecocrisis de base que tenía Santo Tomé, ellos estuvieron confinados y sin COVID por 9 meses, lo que significó todo un proceso de securitización de la salud pública, o sea, había más policías controlando que la gente no se mueva que COVID. Había muchas fuerzas de seguridad controlando la circulación de las personas. Estuvieron 9 meses sin COVID, eso generó confinamiento y securitización, y cuando aparece el COVID, aparece de mano de la circulación económica, aparece de manos de los transportistas de camión, que son, por un lado, transportadores de camiones de gran porte, 0 kilómetros, que cruzan desde la industria brasilera para ser vendidos en Chile. Entonces son tan grandes que son conducidos por carretera desde Brasil hasta Chile. Y por otro lado, los pequeños transportistas que abastecían de alimentos en fresco a la localidad. Ellos son los conductores y los que hacen que la transmisión de COVID persista aún con altos niveles de vacunación, porque como mostró Jean Segata en su artículo sobre la producción de carne en Río Grande do Sul, esas actividades económicas privilegiadas por ser rurales, por ser el sostén principal de la economía local, tuvieron como un tratamiento preferencial y no tuvieron restricciones de circulación. Sin embargo, el caso índice es un camionero en Santo Tomé, y la transmisión en la era de la vacunación, en el momento de la vacunación, persiste a través de esos. Justamente en epidemiología se habla de drivers, y son truck drivers, ¿no? Son conductores de camión, que son los que, tanto para la industria forestal, en los aserraderos, como para el abastecimiento en fresco, son los que se les permitía circular por el ejido, por toda el área de estudio, ¿no? Bueno, ahora voy a dedicar lo que queda de la charla a analizar qué me aportan cada una de estas grandes estructuras teóricas que tenemos para definir, que estamos debatiendo en las ciencias sociales, para definir en qué era estamos viviendo, qué aportan y qué ventajas y desventajas tienen para la comprensión del caso de estudio. Bueno. Primero tomó el antropoceno porque es el leitmotiv, ¿no? de la convocatoria. La idea central del texto de Kruse y Stoemer, y bastante en la literatura, que tiene diferentes declinaciones, diferentes formas y diferentes acentos, es pensar como biosocial, pensar la historia de la Tierra.
Sin embargo, en ese debate hay un fuerte predominio de los geólogos y de las ciencias duras. Entonces prevalece una idea como que hay algo que el hombre le hizo a la naturaleza que tiene que dejar de hacer. Entonces, bueno, ahí tomando el debate posterior que hacen tanto Tim Ingold con Christian Simonetti como Jason Moore, encontramos que hay tres centralidades que sería interesante problematizar. Jason Moore, como es más, más confrontativo, habla de combatir, ¿no? Tres centralidades del antropoceno para combatir. Primero es la idea de la humanidad como una unidad, ¿no? Y que la capacidad de dejar esa huella en la historia de la Tierra es la misma para todos los colectivos sociales. Ya estuvimos viendo en el caso que estudié, ¿no? En el caso de la convivencia esta en una unidad geográfica, en un bioma y en una unidad política como es un municipio, de la desigualdad social, ¿no? Que una cosa es el impacto que tiene plantar 25.000 hectáreas de pino, ¿no? Y el consumo de agua que eso hace, que eso implica, contra el agua que se necesita para regar un invernáculo con lechugas, ¿no? Hay un proceso de desigualdad enorme en la capacidad, en la huella, ¿no? Que tienen esos colectivos humanos. Y están conviviendo, están en la misma época. También nos pasa siendo sudamericanos, siendo de países postcoloniales, con el tema de la presencia de las diversidades indígenas, ¿no? Que hay diferentes intensidades de apropiación de los recursos. Y en general las comunidades indígenas, excepto algunos casos en México, no intensifican o intensifican de modos muy discontinuos o tratan de, como dice Ingold respecto de los inuit, ¿no? Tratan de pensarlo como una continuidad de cambio y no como una catástrofe, ¿no? A los procesos de cambio ambiental. Entonces, aceptamos esta invitación a pensar el lugar del ser humano en la historia de la Tierra, pero condicionando el tema de que no considerar a la humanidad como una totalidad, corrernos del eurocentrismo y la centralidad que le da a la técnica, ¿no? A la gran aceleración. Ahí vemos que en el caso de estudio, la técnica, por ejemplo, el tema de los agrotóxicos, que se definen científicamente como seguros para la vida, tienen un problema de concentración por la escala que tiene la explotación. Entonces ya no son seguros para la vida. Y eso es una solución tecnológica. O sea, estamos usando herramientas de la ciencia para la conquista de la naturaleza o para el control de la naturaleza a nuestro favor, y eso, sin embargo, en el proceso de acumulación global y en la escala que tiene, se transforma en algo muy problemático. A mí, ¿qué me pasa? Que el concepto de antropoceno sí me seduce porque me permite ver cómo se ensambla la expansión del agronegocio y los procesos de cambio climático global, ¿no? Cómo en un pequeño espacio geográfico, cómo conviven esas cuestiones de los ciclos niña y niño, las inundaciones que ahora van a acompañar en ciclos de inundación a los procesos de concentración de agrotóxicos. Entonces vamos a encontrar que esos agrotóxicos, en lugar de estar en la vida acuática, están arriba del suelo, porque es el suelo que se inundó. Y esas cuestiones me parece que es algo muy interesante y muy dinámico para ver. Me parece que también el antropoceno me abre la puerta a pensar en los fluidos, ¿no? A pensar no solamente, hay como ya pasó a la siguiente, que es el concretoceno, ¿no? En el abordaje de Tim Ingold con Christian Simonetti, es muy interesante que el antropoceno, en la discusión que tuvo hasta ahora la Organización Geológica Mundial, hace mucho hincapié en cómo los sólidos dejan huella en los estratos, ¿no? Se piensa el tiempo como una línea vertical que se hunde en la Tierra y que se va superponiendo en capas, que es lo que hace la estratigrafía, y el espacio como una variable horizontal que se expande a lo largo del globo terráqueo, del ecumene, de la naturaleza conocida, y el tiempo lo podemos analizar así transversalmente. Simonetti y Ingold lo que piensan en este texto al concretoceno es cómo los fluidos impactan en esa huella, para corrernos un poco de esa visión geológica de que lo que queda en el Holoceno es la huella del hielo, ellos dicen, ¿no? Queda la huella del hielo y de la vida que aniquiló el hielo, ¿no? Pero el hielo ese tuvo procesos de movimiento y de fluidez. Entonces nos invitan a pensar en procesos humanos que tengan esa dinámica, como el concreto. Por eso refieren
a que, por ejemplo, el concreto sería una medida ideal de las huellas en la estratigrafía, cuando uno tiene que hacer un abordaje arqueológico, porque la distribución de cemento concreto en el mundo es bastante parecida a la distribución de riqueza, o sea, las ciudades más grandes, más basadas en el desarrollo de esta tecnología que parte de una roca natural calcinada, muestran huella de carbono, o sea, muestran impacto ambiental fuerte en los términos del cambio ambiental global, y dejan una marca sólida sobre algo que fue fluido, dejó una marca sólida, como el hielo que fue fluido dejó una marca sólida en el Holoceno. Entonces generan como un espacio de conversación, de diálogo, que tiene continuidad entre las ciencias de la Tierra o las ciencias exactas, las ciencias de la vida y la antropología o las ciencias sociales. Esto que parece muy seductor viene a ser estallado por el capitaloceno, ¿no? O sea, porque ahora vamos a ver cuáles son las cuestiones del capitaloceno que yo me interesó recuperar. Bueno, el texto del Viroceno, estos dos textos yo los fiché, fueron como emergentes del proceso de pandemia, ¿no? Y de la emergencia del SARS-CoV-2, ¿no? Y son como los dos abordajes más sistemáticos, porque los otros fueron como lo que está en Sopa de Wuhan, eso como exposiciones filosóficas de puntos de vista. Jules Fernando hace un análisis histórico muy interesante. Entonces, Jules Fernando lo que plantea es que el SARS-CoV-2 hace emerger una época planetaria, acusa al capitalismo y al racismo de la falta de recursos de las formas normales de vida para afrontar las vulnerabilidades de una pandemia. Y piensa el viroceno como un campo de batalla para la justicia socioambiental. En el caso de Aguiar, que es un texto brasileño, hablan del viroceno como un momento de heroísmo y solidaridad en un nuevo normal pandémico, ¿no? Toda una idea bastante profética respecto de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Que después fue todo muy parecido a ese meme en el que los COVID Essentials eran parte de un shopping, ¿no? Que todo terminó como dentro de la misma matriz, pero en ese momento lo leyeron como una instancia de discutir desigualdades. A mí eso me resulta muy seductor. Pensar, lo que rescato yo de esto es pensar la posibilidad de que el cambio ambiental global ocurra por un fragmento de un ARN muy antiguo. O sea, que no sea un cambio que la humanidad lo puede manipular, ¿no? Que sea algo que ocurre más allá de todo eso y por formas de vida tremendamente antiguas. El virus no se puede gobernar, no tiene moral, el virus no quiere matarnos, necesita hospedadores. Entonces es una manera de recentrar nuestras discusiones sociológicas respecto de la opresión, del fascismo y el capitalismo, ¿no? Que construyen riesgos desigualmente, en la que el virus, justamente como plantea Donna Haraway en una de sus intervenciones durante el confinamiento, sea un aliado para luchar en contra de la desigualdad y no un enemigo para combatir como parte de todas las formas de vida. Bueno, el coronaceno es otra variante de esta cuestión hiper esperanzadora y optimista, ¿no? De lo que iba a pasar con la pandemia. Estos trabajos yo los fiché y los analicé porque son colegas chilenos que trabajan también en contexto de expansión de la forestoindustria y trabajan sobre las estrategias mapuches de resistencia al control del confinamiento, al control interno del confinamiento para evitar lo que pasó en Santo Tomé, que sea el tránsito de los camiones ligados a la actividad del capitalismo la que termine llevando el COVID a los territorios mapuches. Bueno, y a mí lo que me interesó de esto es pensar que lo global y lo local están relacionados por flujos, ¿no? Y que ese es el estudio que yo hice de los drivers, que me parece también muy gracioso que en epidemiología se llamen drivers y justo sean track drivers, ¿no? Vuelvo con mi chiste. Lo que ellos señalan es que el coronavirus, el coronaceno, lo que genera son alianzas como de solidaridad en las comunidades mapuches. Lo que vimos es que esta solidaridad, lo que cuestiono yo es que repara instantes, repara momentos de la desigualdad, pero no la desteje, no la destrama, no soporta procesos. Eso es lo que quiero decir cuando digo
que esa solidaridad comunal después no implicó que los mapuches gobiernen Chile, ¿no? No implicó revertir la desigualdad y la exclusión de las comunidades indígenas del Amazonas, por más que hubo, tanto en México como en Brasil, estrategias nativas de las comunidades que permitieron el control de la circulación de COVID. Bueno, el Plantacionoceno, que es un planteo de Ziggy Haraway. Como esto lo conocemos, yo lo que les voy a decir es que lo que yo creo es que el modelo de la plantation es un modelo que estudiaron Mintz y Wolf, que hay que situarlo históricamente. El agronegocio y el nuestro activismo son formaciones contemporáneas que tienen algo parecido a lo que pasó en Santo Tomé, en la isla de Santo Tomé, que fue el primer experimento que tuvo el imperio portugués para que Brasil transformase a Pernambuco en el desastre ambiental que es hoy, ¿no? A Pernambuco y a Bahía con grandes plantas, como áreas residuales de grandes plantaciones de azúcar. Pero lo que está pasando ahora es diferente, porque la estructura del capital ya no tiene bandera de imperio, no tiene una bandera, son esos Elon Musk, esos personajes así sueltos, multimillonarios, en un mundo de tremenda desigualdad hacia abajo, donde la diversidad también está, continúa, ¿no? Opacada, y donde en esclavos nos transformamos todos, ¿no? No solamente es una cuestión de la racialización que sostuvo la expansión imperial. Entonces, bueno, este tema me parece interesante recurrir a la idea del plantacionoceno, pero hay un montón de imprecisiones históricas en ese concepto. Me parece muy importante considerar la vida vegetal, o sea, como parte de la nueva filosofía vegetal, considerar la manera en la que la vida vegetal se regenera, qué fragmentos de esas formas de regeneración pueden generar y agregar valor, ¿no? Como es trabajo no pago, del que habla Jason Moore, del trabajo no pago en las naturalezas pasadas. Bueno, y ahí ya viene lo que les venía contando, ¿no? El aporte que creo que entrega Jason Moore, ¿no? Los aportes de, de Jason Moore al análisis del caso de estudio. Esta concepción de la naturaleza barata. No es, no es casual que el motor del capitalismo sean plantaciones, ¿no? Sean plantaciones, sean minas, sean un montón de recursos naturales. La industria produce bienes de consumo muy suntuarios para muy pocos. Eso que Marx veía en la máquina es la máquina de los procesos biotecnológicos, las nanotecnologías que subordinan fragmentos de los seres vivos que pueden producir riqueza y apropiación. Y esa me parece muy interesante, esa conjunción de la explotación del trabajo y la apropiación del trabajo no pago y el trabajo de la naturaleza pasada, como partes del mismo fenómeno de acumulación por desposesión. Y plantear, como plantea Moore, que todas las crisis del capitalismo finalmente son crisis ambientales. Entonces este cambio va a ser una más, pero lo que se está definiendo es un nuevo modelo de apropiación. ¿Qué me parece interesante de esto? Poder plantear que el fuego es parte, o sea, el fuego y el agua como parte del cambio ambiental global, que en el antropoceno está tan preocupado por qué va a dejar huellas sobre los estratos y cómo se registra esa huella en el lago Crawford, que pierde de vista esta cuestión de que una plantación en realidad es una fuente de combustible para un proceso de cambio que son los incendios, ¿no? Entonces, me parece que nos abre la puerta a entender otras dimensiones, ¿no? También el tema de la apropiación de los cursos de agua para generar energía, como la energía considerada como uno de los 4 baratos, ¿no? De los que habla Jason Moore, pensada en esos términos. Bueno, entonces, estos son 3 categorías que las fiché porque veía los textos referidos en uno y otro texto, pero que las puse las 3 juntas porque en definitiva no encontré que tuviesen profundidad. El ginoceno que se plantea como un tema de la apropiación del trabajo no pago, del trabajo no remunerado de las mujeres a través de la reproducción, y también lo que como una semillita de esa idea de
usar que todas las tecnologías son en algún punto biotecnologías, ¿no? Porque en algún punto están aprovechando algún proceso que hacen naturalmente los organismos para generar valor y riqueza. El tecnoceno sí que me pareció un disparate, me pareció la idea más disparatada de todas, porque es la que más contribuye a ocultar la desigualdad, ¿no? Porque habla de medir el peso del volumen de lo tecnológico en toda la esfera, pensando que esa apropiación sería igual, desigual, ¿no? Porque también intentan con eso medir construcción de subjetividades, y esas subjetividades no es lo mismo minar criptomoneda en una favela que en Wall Street, ¿no? Estamos haciendo cosas radicalmente diferentes. Entonces me parece que es de las menos específicas. Y el aeroceno, que es un planteo de activismo que incluye la perspectiva de una antropóloga, que es Deborah Swistum, en el sentido de también como planteaba un poco a partir del capitaloceno, de darle entidad al aire saludable, ¿no? Que es algo que vamos perdiendo de vista, que como en el agua, el tema de la infección por coliformes fecales o la concentración de agroquímicos es algo que tiene un peso y un efecto sobre la salud bien directo, bien visible, pero en el caso de que trabaja Deborah Swistum, que es la contaminación de polos petroquímicos y la contaminación del aire, es como muy poco visible, ¿no? O sea, es inasible por la condición de gas, y ellos le dan una entidad visual. Bueno, y finalmente la idea del churutuceno, que esto lo redondeo así, después igual les queda para leer y lo podemos analizar más en detalle en el debate. A mí lo que me parece interesante del churutuceno es la idea de los márgenes, ¿no? La idea de que plantea no solamente como el capitaloceno un estudio de la centralidad de los procesos de apropiación, sino de cómo pervive la vida en los márgenes de esa apropiación, porque hablan de eh, el compost, ¿no? De que en ese mundo podrido de la contaminación y de las huellas del antropoceno, nos va a tocar la reconstrucción, y que esa reconstrucción es en algún punto una reparación de las desigualdades. A mí eso me parece crucial para pensarlo desde América Latina, por la situación de las comunidades negras y quilombolas, por la situación de los pueblos originarios, y por la situación de todos los que no han tenido derecho a una distribución más equitativa de la renta y tienen que cruzarse el Mediterráneo para vivir en Europa, ¿no? Entonces me parece que incluir esta manera de pensar lo que pasa en los márgenes, en ese presente denso, en los lugares degradados donde somos conminados a vivir y necesitamos transformarlos, es interesante, sobre todo porque nos corre de la utopía de que por biotecnología, o sea, porque van a llegar las vacunas o porque va a llegar el tratamiento adecuado, la industria farmacéutica nos va a salvar el escenario de los virus. Y en realidad sabemos que eso participa de la distribución de las desigualdades. Entonces me pareció que es interesante. De todos modos, noto cierto feminismo blanco en Donna Haraway, que lo quiero decir así como entre compañeras, ¿no? Sudamericanas, en el sentido en que cuando hace equivalencias entre hacer parentescos, ¿no? Nosotros sabemos lo que sufre un bebé con Zika y que un bebé no es un cachorro de perro, ¿no? Por más que uno quiera correrse del antropocentrismo, ¿no? En la distribución de las desigualdades, eh, hay formas de racismo y hay maneras de leerlo. Y no quiero darle cabida a eso en América Latina porque lo sufrimos como parte del cotidiano. Entonces, bueno, en síntesis, y ya termino, esta es la última diapo. Buscando el debate sobre el antropoceno en la Convención Geológica Mundial, me salió esta propaganda, ¿no? Esta publicidad de relojes. Y me vino bien porque me parece que lo que marca, ¿no? Lo que marca Jason Moore con mucho tino, es la idea de la profundidad temporal, ¿no? Que por más que queramos equipararlas, una cosa es el tiempo que mide el reloj y otra cosa es el tiempo que miden las eras geológicas. Y en eso que parece una minucia, ¿no? Porque uno dice, bueno, se puede haber acelerado, ¿no? Hablan de la gran aceleración, se puede haber acelerado. Sin embargo, esa aceleración
el daño se hace rápido, como vimos, en 20 años se apropiaron de la tierra, secaron, dejaron a la producción de alimentos sin agua, pero se remedia en tiempos mucho más largos. Entonces, en esos procesos es donde no podemos perder de vista el tiempo histórico y la profundidad que tienen las generaciones humanas para el tiempo histórico, que no son los miles de millones de años, las décadas, los siglos y siglos, en los que lleva registro la evidencia material de la geología, ¿no? Lo que es lo que están buscando en el lago Crawford. Bueno, entonces, ¿cuáles serían mis resultados respecto de toda esta especulación que estuve compartiendo? Del concretoceno rescato la necesidad de considerar los fluidos en el cambio ambiental global. El texto de Ingoli y de Simonetti habla del hielo y del concreto. En el caso de mi investigación aparece el fuego y el agua. El fuego que como definición física es un gas, ¿no? El fuego es la respuesta de un gas. Entonces, ahí lo pienso, yo dije, empecé a leer de Eoceno con esa ilusión. Me va a poder mostrar la importancia de ese gas que está lleno de combustible, que es la plantación. ¿Qué rescato del Viroceno? La idea de que la salida de la vida del cambio ambiental global puede no estar gobernada por el hombre, y eso me deja muy tranquila, ¿no? Sobre todo si el hombre es masculino. Por la idea de que puede ser el cambio se puede dar por la proliferación de fragmentos ancestrales del ARN y que eso sea lo que nos reorganice la vida, ¿no? Como pasó en la pandemia, como está pasando con el dengue en la economía global de San Pablo, ahora que hay 50.000 casos de dengue. ¿Qué rescato del capitaloceno? El aporte de las naturalezas baratas que hizo América Latina al proceso de acumulación por desposesión del siglo XVI. Eso me parece crítico, porque se estaban deforestando, ¿no? En ese momento 12.000 hectáreas por año. Imagínense, ¿no? La velocidad que tuvo eso de transformar la selva atlántica del nordeste de Brasil en una plantación de caña de azúcar. Me parece interesante el capitaloceno porque habla del trabajo no pago en las naturalezas pasadas y en eso nos permite un diálogo tanto de perspectiva de género, ¿no? Cuánto trabajaron las mujeres que no varió, que no está considerado como costo, y cuánto trabajaron los burros, las plantas de caña para regenerarse, ¿no? Todos los procesos, todos los ríos del nordeste para volver a poblarse de fauna. El concepto de la doble internalidad entre sociedad y naturaleza me parece como ya el salto, la resolución de la cesura que plantea la gran división analizada por Bruno Latour en la Constitución moderna, ¿no? No hay sociedad sin naturaleza y el desarrollo de las civilizaciones tiene que ver con condiciones naturales como el acceso al agua, la apropiación de un determinado recurso local, extramuros en un imperio, pero eso pasa. Las sociedades son a través de la naturaleza. Insisto con esta idea, ¿no? De la perspectiva de género, tanto para las hembras humanas como para las hembras animales. Jason Irval, que no es Moore, es Jason Irval, otro investigador norteamericano que también es historiador, cuenta un montón de ejemplos, como por ejemplo que con la colonización de Singapur había el alimento que ahora toman las vacas para ser vendidas, porque una vaca que recién parió está flaca, ojerosa, como una mujer que también tuvo un bebé hacía poco tiempo. Entonces hay un tónico que se los dan a las vacas para venderlas después que parieron. Ese tónico, el primer registro que se tiene es con las niñas de 14 años prostituidas en Singapur que se lo daban para ofrecérselas a los colonizadores para que puedan tener sexo, porque nadie quería tener sexo con una niña desnutrida. Entonces ahí me parece que todas esas sutilezas, ¿no? De la opresión de género las podemos releer en una perspectiva interespecie. Me parece muy interesante también lo de las escalas temporales de los procesos geológicos versus la escala temporal de las generaciones humanas, ¿no? Que eso sí es algo que se ve muy claro dentro del proceso de la forestoindustria, ¿no? Que en 20 años cambiaron el patrón hidrológico, ¿no? Inciden en toda la distribución de la tierra, los usos que puede tener el río, si se pesca o no, y eso afecta, o sea, es la misma gente la que su abuelo pescaba y ahora va a un río a pescar y no hay peces, o sea, no es tiempo geológico, es tiempo histórico.
el daño ambiental capitalista ocurre rápido, las remediaciones llegan tarde, ¿no? Que eso lo podemos ver con Brumadinho, con todas las tragedias ambientales del capitalismo en Sudamérica. Y eso me gusta mucho un concepto viejo, del viejo Parry Scott Russell, ¿no? De la negligencia planificada, ¿no? Porque el capitalismo se la pasa midiendo el riesgo para reducir el valor de los seguros, pero siempre están en el límite, ¿no? Y cuando una vez que el daño ocurre, llaman al Estado para que el Estado apague el incendio, salve los animales que se ahogaron con la lama en Brumadinho, ¿no? Etcétera. Me parece que también explica muy bien la idea del trabajo y el capital como drivers de la ecoepidemiología, ¿no? Que en definitiva lo que no paró terminó siendo lo que puso en riesgo a la ciudad al romper el aislamiento, ¿no? Porque era un aislamiento ficticio porque no era una comunidad autosustentable, ¿no? Y fueron los transportistas de bienes de capital y la actividad económica los que hicieron a la transmisión de COVID. Y por último, del Churutoceno, me interesa la posibilidad de recuperar lo que sucede en los márgenes, en el compost, ¿no? Porque me parece que es el lugar donde podemos usar como instrumento de lucha el reconocimiento de derechos a los excluidos de estos procesos de apropiación. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Entonces, diciendo que reivindicando el derecho de los habitantes del compost y los márgenes a que haya justicia ambiental y que haya una mejor distribución de los beneficios y sobre todo reconocimiento de sus derechos, porque lo que pasa es que tienen negado, por ejemplo, el acceso a alimentos que con el transporte se vuelven carísimos, ¿no? Entonces es parte de una injusticia y de mala distribución de la riqueza. Bueno, hasta aquí mi presentación. Como dice Donna Haraway, seguir con el problema, ¿no? De eso se trata. Muito obrigada, Andréa, por essa magnífica fala, esse magnífico exposé. Eu adoro isso de bater palmas assim. Acho que a Andrea tocou em questões cruciais para se pensar uma antropologia médica contemporânea e em diálogo com questões emergentes e importantes para o sul global. Eu acho que podemos fazer uma primeira rodada de perguntas. Está aberto o microfone ou o chat. Então, vamos ver se alguém gostaria de colocar uma questão agora, senão eu posso introduzir alguma coisa. Bom, enquanto o pessoal vai se aquecendo e tomando coragem, eu vou ousar colocar uma primeira questão, para um ponto para gente, para que a Andrea desenvolva um pouquinho mais, se ela puder. Eu fiquei, eu tô, a tua palestra, Andréa, vem num momento em que eu estou pesquisando muito questões bastante convergentes com tudo que tu nos trouxe. E eu gostaria de tocar em alguns pontos. Por exemplo, a questão da tecnologia como como um ator social, como um agente que provoca e que é capaz da criação, vamos dizer assim, né, da transformação. E nessa transformação, ela traz consigo não só a mudança da paisagem, né, mas a criação de uma nova paisagem que é Uhum. também habitada por novos seres, né? Então, eu estou pensando nesses também, que eu achei bastante interessante se pensar o antropoceno como, uma questão concreta simbolizada nesses fluidos, né? Uhum. Essa noção de fluidos. E aí os fluidos, literalmente pensando como substâncias que saem de um corpo, né? E eu fiquei pensando muito na raiva, por exemplo, Uhum. até que ponto aquele fluido da vaca, né, do cão, até que ponto isso se torna, né, um agente de destruição, né? Até que ponto isso se torna um, um,
um elemento de tragédias multiespécies. Estou pensando também na leishmaniose, que sei que tu tens um trabalho bastante importante ali, assim como na raiva. Mm, Claro que os fluidos que tu estavas falando têm a ver muito com a água, né? Enfim, o fogo, esses elementos. Mas pensei nessa fluidez que ocorre dentro desses cenários antropocênicos, dentro dessas manchas, né? O que que ele traz, que esse movimento, são invasões multiespécies, novos contatos que vão ocasionar ecocrises convergentes, como tu nos mostrou, mas também eu fiquei pensando naquelas ecocrises persistentes. De novo, penso na raiva e na leishmaniose, né? Como eventos, como a incorporação desses efeitos nocivos do antropoceno. Como se fosse uma coisa naturalizada, como tu estavas dizendo, né? Como se o aparecimento de determinadas zoonoses fossem algo da ordem do natural dentro da evolução das coisas, né? mm, Então, muito obrigada por todos esses insights. Acho que a noção de concretoceno, ah, ela permite, por exemplo, colocar a tecnologia, né, como algo inseparável do bioma, da vida, né, e dos seres vivos que se relacionam. E aí eu fiquei pensando, o que eu gostaria de explorar um pouquinho mais da Andrea é o quanto essa ideia de concretoceno, desses fluidos como agentes importantes né, numa dada realidade social, que normalmente ela é localizada, tem a ver com pobreza, tem a ver com raça, tem a ver com gênero, né? Então, a minha questão seria, como é que isso coloca novas agendas para uma antropologia médica? mm. Como é que a antropologia médica se apropria disso e intervém nessa realidade social? Quer dizer, ou a antropologia médica vai apontar esses problemas, mostrar dinâmicas, por exemplo, né? Então, essa é uma questão também pensando no global e no local, né? Ah, Na medida em que esses debates são super globalizados, mas nós estamos tratando de realidades muito culturalmente localizadas ou ambientalmente localizadas, vamos dizer assim. Era isso que eu queria colocar para começar, não sei se eu me fiz entender. Muito obrigada. Falo agora ou fazemos uma roda de perguntas e questões e depois levanto mais uma? E poderíamos colocar mais uma questão, se alguém tiver um ponto a comentar. Se alguém mais quer colocar uma pergunta e depois, Andrea, o Gian, então. Bien, entonces, bueno, yo lo que quería responderte, Ivana, es que para mí, más que con el concretoceno, lo de los fluidos, aparece con el viroceno, los virus en los fluidos, porque el virus no quiere matarte, ¿no? Eso es como lo crítico. Entonces, la agencia del virus sobre la organización social, voy a poner un ejemplo bobo, pero del trabajo de campo, ¿no? En los aserraderos, los lugares donde se transforma la madera en productos de mercado, la madera esa implantada de la forestoindustria, el capataz tenía el mismo riesgo de enfermarse que los peones. Y decían, los peones se enferman porque se quedan bebiendo cerveza a la salida, ¿no? Pero quien podía mantener una casa de fin de semana y de recreación, ¿no? Espacios de circulación en un auto privado, quien podía lavarse las manos y mantener el aislamiento respiratorio, era el capataz, no eran los peones. En los peones se veía que las condiciones de vida, de hecho, el peón se enfermó porque convivían en una casa 10 personas que fueron enfermándose de a poco, todos cumplieron con el confinamiento, pero las condiciones de vida eran tan ruines
que terminaron todos enfermos a lo largo, hubo gente que estuvo confinada 6 meses porque iban cayendo de confinamiento y se enfermaba otro y ese no se enfermaba y se enfermaba el otro pariente. Y esa casa tuvo, en el local de vivienda, tuvieron mucho tiempo confinados, pero eran las condiciones de vida las que estaban reproduciendo, o sea, dejando el virus en el aire, que el fluido enferme. Las personas las fuerzas de seguridad que estaban, los mandos de las fuerzas de seguridad, podían mantener las condiciones de aislamiento y dar órdenes por el teléfono. El personal que hacía operativos de calle, que cerraba bares abiertos, intervenía en fiestas, estaba en contacto con las personas que hacían circular el virus. Entonces ahí como que la agencia del virus se diluye en el fluido y ves que la circulación de los fluidos es una circulación tramada socialmente, de ese tipo de fluido contaminante, ¿no? Ese tipo que no es la noción de fluido del concreto o del hielo, ¿no? De la huella que deja el concreto cuando tapa un sitio arqueológico en México, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los problemas de la arqueología, que esa etapa, el concreto la arrasa, ¿no? La excavación arqueológica tiene que reconstruir una temporalidad que es diferente en la estratigrafía porque aparece un módulo de concreto arriba de una construcción maya o azteca. Muchas gracias, Andrea. Eu creio que a Jean eh, gostaria de poner uma pergunta. Sim. André, primeiro, parabéns pela apresentação, né? Eu acho que você, como sempre, traz um conjunto muito rico, tanto eh, a partir de um debate, né, teórico, mas também a partir das tuas pesquisas, então, a partir de um material empírico, um material que trazes de campo e fazes sempre uma articulação desse material que é sempre muito, muito rico para a gente pensar. Mas eu fiquei me perguntando uma coisa, eu vou usar uma expressão da Dana Haraway sobre os muitos nomes que essa era, né, essa época que a gente está vivendo tem, né, e que eu acho que está até como questão no título da tua apresentação. É, Ela diz o seguinte: bom, acho que não há nenhum nome que seja ruim, mas também todos eles são insuficientes porque não dão conta da coisa como um todo, né? É Mm. uma expressão um pouco assim que ela traz. Mas eu fico me perguntando, nesse sentido, qual que é a contribuição que a gente pode trazer a partir do Sul global, a partir, né, de América Latina e Caribe, etc., para um conjunto de nomes que, bom, e não só dos nomes, mas dos próprios fenômenos que eles estão denominando, que ainda são, digamos assim, uma presença incômoda de um processo histórico mais amplo, né, que desde o colonialismo até as novas formas como esse colonialismo ganha fôlego hoje, né? Você você trouxe muito bem, né, a coisa do agronegócio, por exemplo, né, como que hoje, por exemplo, países em desenvolvimento ou países de baixa renda e em desenvolvimento têm visto como uma das poucas, ou talvez as mais eficientes agora, formas de serem reconhecidos enquanto economias, né? Entrar numa lógica neoextrativista ou entrar numa lógica de plantation como do próprio agronegócio, né? Ou seja, é visto como desenvolvimento. Eu acho que entre nós acadêmicos e, claro, entre ativistas e outros, eu acho que agronegócio, por exemplo, é um termo que soa como realmente algo trágico, né, e algo destruidor, mas a gente vê que há um apelo, na opinião pública, há um apelo na mídia, e até quando você conversa com as pessoas que veem no agronegócio como desenvolvimento, realmente, como, né, Ujú. uma melhora de vida e assim por diante, né? Então a gente continua, de alguma forma, parece-me que reproduzindo esses modelos
né, de receber essas coisas do norte global e torná-las como, digamos assim, um futuro possível e assim por diante, né? A agrotóxicos, você falou do agronegócio, está aí um exemplo, né? A gente reproduz agora um colonialismo químico, a gente compra sementes das multinacionais do norte global, a gente compra produtos químicos das multinacionais do norte global, sendo que muitas dessas sementes e muitos desses agrotóxicos são proibidos no norte global, mas a gente compra para produzir coisas a baixo custo para vender para lá, e assim por diante, né? Ah, as próprias soluções que o norte global cobra do resto do mundo. Ah, vocês precisam carros elétricos ou mais eficientes energeticamente, mas somos nós que temos as minas, né, de lítio, de sal e de outras coisas, ou seja, né, parece que as soluções vão para um lugar, mas a infraestrutura dessas soluções ou os resíduos dessas soluções continuam com a gente, né? Mm, Então, sí, é um pouco nesse sentido. Resumindo a minha pergunta, como que a gente sí. pode se posicionar mesmo nesse debate sobre antropoceno a partir desse lugar de desigualdade que a gente vive? Sí, pues justamente por esto que vos colocás es que a mí no me convence la idea de capitaloceno, ¿no? Que fue lo que estuve trabajando en la estancia postdoc en México con Paola Velasco Santos, ¿no? Que es ella, yo le decía que ella es una Jason Moore con Saya, ¿no? Así, ella es como súper canónica de las ideas de Jason Moore. Y a mí lo que me parece es que es la visión hegemónica, ¿no? Que siempre, o sea, es como también como cuando uno piensa en el Nordeste como casa grande y sensala, ¿no? No piensa los márgenes, no piensa todas las formas en las que la desigualdad se reproduce y ocurre en un tiempo contemporáneo, pero en el quilombo o en la favela, en esas multitudes excluidas que están dando su estrategia de lucha con el dengue o su lucha por la organización política, y que son los Yanomami migrando para trabajar en los frigoríficos de Río Grande del Sur, ¿no? Que son los tobas que migran a la periferia del narconegocio en Rosario y que conforman ese paisaje, ¿no? Que es el resto o el sobrante, ¿no? Está el proceso este de acumulación que describe el capitaloceno y el proceso de autoorganización y de resistencia o su propia vida, que ni siquiera está articulada con eso, que vive de vender lunches en la salida de la mina. O que vive con los relaves de esa contaminación. No sé, pienso en el trabajo de Ana Paula Perrota sobre los derrumbes ambientales, ¿no? Del AMA, los aludes, y cómo responde la gente que vive en los contextos de lo que uno ve por la tele cuando hay una catástrofe ambiental, como Mariana o Brumadinho, ¿no? Y cómo esa gente que son pequeños agricultores que conviven con ese negocio monstruoso de la Vale, hacen y regeneran su vida en esos contextos de exclusión y marginalidad, y que son las mayorías del sur global, ¿no? Porque el proceso ese de acumulación, ya sabemos como que es un embudo, ¿no? Ya lo conocemos qué pasa con la riqueza que genera eso, que no organiza, no derrama, ni siquiera es alimentación saludable, porque ya hemos hablado, ¿no? De cuando en Argentina ahora se liberó el trigo HB4 para alimentación humana, y es como el Milotrangén para biodiesel que está liberado en Brasil. Es algo que no es un alimento para personas. Y es un alimento de muy bajo costo, pero de pésima calidad, que genera trastornos intestinales, inflamación, y no sabemos qué otras cosas todavía porque no están suficientemente estudiadas. Entonces, el agronegocio no va a resolver nuestras mayorías, digamos. No sé, me parece que tenemos que mantener como una doble lectura de una lectura crítica al agronegocio, pero entendiendo que, que somos más periferia de toda esa gran extensión de plantaciones,
que los beneficiarios directos de eso, ¿no? Como colectivos sociales, como grandes grupos humanos. Porque el que le va bien de nosotros por ahí es el que trabaja en eso. Pero después, por ejemplo, la carne de la cuota Hilton que exporta Argentina, yo debo estar en el decil más alto de los ingresos de trabajadores y ya no la puedo comprar. No es algo que excluye, genera procesos de exclusión permanentemente. Sí, muchas gracias, Andrea. Tenemos un comentario en el chat. Yo no sé, Laura, si quieres hablar o si yo puedo leer. Está bien. Entonces voy a leer para Andrea. Entonces, Laura escribió, agradezco la presentación, fue muy iluminante. Ocupo este mensaje para sugerir el trabajo de Alfie Hornborg sobre Tecnoceno, ya que es una propuesta que pone al centro el intercambio desigual de energía y recursos como base del crecimiento económico y del progreso tecnológico, que en la sociedad capitalista se convierten en fetiches y ilusiones culturales que ocultan las desigualdades. Además, creo que el tecnoceno permite acercarnos a las materialidades concretas y objetualidades a través de las cuales las personas y las colectividades se relacionan con el antropoceno, que quizás queda un concepto demasiado amplio y abstracto en la vida cotidiana. Gracias nuevamente por la presentación y las amplias articulaciones en redes. No sé si te gustaría comentar, Andrea. Que quizás, o sea, me voy a tomar el tiempo para hacer una lectura menos prejuiciosa de lo que leí sobre Tecnoceno, porque lo había leído mucho sobre la construcción de subjetividades en estas redes que son para tener novia, como eh, bueno, ni sé el nombre, estoy tan fuera del mercado de los novios que no sé cómo es el nombre, pero esas redes sociales que uno machea pareja, ¿no? Eh, Eso, entonces lo vi como puesto el tecnoceno pensando cómo se modelan subjetividades y el tema de los cuerpos hegemónicos. Y pensé, o sea, que pensando desde los feminismos, todo eso está tan enriquecido, ¿no? Con el tema de los movimientos de prostitutas por el derecho a trabajar con el cuerpo y esas cosas, que me pareció como que era empobrecedor, pero no conozco ese texto de Holborn, que sí me pareció interesante lo que tenía publicado sobre semiótica del ambiente, así que le voy a dar una oleada, le agradezco mucho a Laura Montesi la recomendación. Temos mais um comentário, mais uma questãozinha para a Andrea. Eu gostaria de te provocar para só mais uma questão que ficou bastante latente em mim na tua fala, Andrea, que é essa questão de pensar os feminismos ou problemas de gênero relacionados a problemas multiespécies. Eu, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais para a gente sobre essas relações, elas são, nós aqui no projeto temos um braço de pesquisa bastante importante no que tange a gênero, a desigualdades, a injustiças de gênero, injustiças ambientais. Então, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho mais sobre isso, se for possível. Mm. Bueno, mi aproximación viene por quizás algo que leí de la cuestión de las anatomías y el placer, pero lo último que leí es que me interpeló, es un texto que es Jason Irvine, no sé cómo se pronuncia, es H-R, y lo estoy escribiendo, Irvine, que es, no, es Jason, ahí está, Irvine.
que es los animales como parte de de la clase trabajadora, y que hace una problematización histórica del tema de los tipos de relacionamiento que se establecen con las especies animales para generar bienes económicos, ¿no? Y el privilegio que se da en el trato a las hembras, que tiene que, lo que dice es que los animales necesitan una revolución socialista y no una revolución que garantice derechos, no una revolución burguesa, ¿no? Porque esa revolución ya la sufrieron las mujeres y sabemos que no cambia nada, ¿no? Que no es necesario, necesitamos que necesitamos que se cambie el sistema, o sea, necesitamos que los animales no se sientan libres porque pueden salir a trabajar, porque ya lo hicieron, ¿no? Que es un poco el discurso con el que las mujeres nos incorporamos a la clase trabajadora en términos de igualdad y en realidad nos esclavizaron igual que los varones. Eso no transformó las relaciones. El mercado de trabajo es más justo, es más equitativo, no diluyó el problema de la doble o triple jornada, ¿no? Entonces, esa manera de pensar la historia de la naturaleza, discutiendo la historia de las subalternidades de los humanos, me pareció que es interesante como un lugar donde yo puedo decir algo que no sea el discurso de un vegano, ¿no? Que es como un discurso que tiene una connotación religiosa, que aparece estereotipado, que aparece inclusive únicamente ligado a los animales y no a lo que pasa con los organismos vegetales, ¿no? Que lo que pasa con el gobierno de lo vegetal es todavía más cruel porque las plantas no se las escucha gritar, ¿no? Y muchas de las plantas se transforman para producir para producir farmacopeas, ¿no? Únicamente para acumular renta, porque son plantas como el café o el cacao que se pueden guardar muchísimo tiempo y reducir los costos de producción en una mala cosecha para pequeños campesinos. Eh, Esa puerta es la que tengo como más abierta y que me parece como más interesante, ¿no? Inclusive por un texto que me recomendó una colega chilena que se llama Chernobyl Herbarium, que es sobre la zona de exclusión de Chernobyl al cumplir, hicieron como un libro memorial de los 35 años de la explosión de Chernobyl. Y lo que me pareció interesante es cómo trabajan documentando cómo la vida vegetal se adaptó mucho más rápidamente, ¿no? Viene en la línea de esta idea que dije de que quizás el camino a la transformación lo van a abrir un fragmento de ARN muy antiguo, ¿no? Que es un virus. Ellos analizan la vida que sobrevivió en la zona de exclusión de Chernobyl y las plantas que se modificaron que producen aminoácidos, que están produciendo más proteína de lo que puede producir una planta no irradiada. Y pensando si en esos paisajes donde el humano por propia acción quedó excluido, porque ¿qué excluye la zona de exclusión de Chernobyl? La presencia humana, porque el resto de la vida siguió ahí, ¿no? Entonces, bueno, esos pensamientos me parecen como motivadores de procesos de, de liberación, ¿no? O sea, sobre todo eso, porque noto que la opresión está siendo por momentos muy perfecta, entonces necesitamos argumentos para seguir soñando, ¿no? Para pensar transformaciones más justas. Está muy bien, muchas gracias. Yo creo que Jamie, ¿te gustaría de poner un comentario? Gracias, Andrea. Estoy con el tiempo encima, pero pregunto, es que como Iván empezó a preguntar sobre el tema de género, y cuando estabas haciendo la presentación aludiste a que el género viene, o sea, el caso cuando estamos hablando de las relaciones entre especies. Y quería que elaborara sobre ese punto, sobre todo como pensando pues en todo lo que el tema del territorio y el uso del territorio que de lo cual hayas hablado, ¿no? Mm. Ay, no sé. Eh, eh, bueno, o sea, que vi mucha, por ejemplo, en términos de campo, es una sociedad tremendamente patriarcal donde trabajé, ¿no?
pero vi muchas mujeres cuidando de las vacas por ser vientres en la sequía, ¿no? Hay la bibliografía sobre desarrollo que habla de que la única oportunidad es la forestoindustria, no considera esa zona como zona de producción de ganado, porque no se vuelca al mercado, es producción de ganadería de subsistencia. Y esa ganadería de subsistencia está en manos de mujeres que cuidan vientres de vaca porque teniendo una vaca se tiene leche y se tiene carne. De hecho, tenían problemas de regulaciones sanitarias para poder vender el ganado porque hay rabia apareciente, que es la misma rabia que estudia Ivana, ¿no? Porque no llega como no tiene volumen de producción, el Estado no cuida ese ganado y nadie puede pagar la sanidad de ese ganado. Entonces, una mujer que entrevisté llorando era porque me contó que su vaca había ido caminando hasta el borde del campo y se quedó quieta moviendo la cabeza, que es uno de los síntomas de rabia apareciente, y su dolor, ¿no? Su perspectiva de género era que si por lo menos se hubiesen muerto, la podían comer, ¿no? Si lo hubiesen matado para comer, que es lo que ella estaba haciendo con el ganado, porque no lo podían vender de ninguna manera, ¿no? Por las restricciones sanitarias, porque no había mercado, porque no podían pagar el matadero, la inspección sanitaria del veterinario para el matadero. Entonces dice, y además, o sea, de todo lo que la cuide, el resultado fue ni siquiera poder comerla o ponerla o a congelar a la carne, ¿no? Que es algo, una manera de ahorrar en la crisis, que fue una estrategia de otras agricultoras y ganaderas de, eh, guardar su trabajo de la ganadería para consumirlo durante la crisis, ¿no? Como consumirse el ahorro, consumiéndose el ganado. Y los varones más cazados, o sea, los varones en la pesca y en la caza. Encontré igual una mujer pescadora que me hizo, o sea, fue como que era mujer pescadora y no era ella pescadora autónoma y se manejaba con todas las licencias y con todos los roles de los varones en la misma asociación, ¿no? Solamente por gusto, sin ninguna militancia feminista, ¿no? Ella había querido ser pescadora y eligió ese trayecto y se diferenciaba de todas las otras mujeres que elegían insertarse laboralmente en trabajos domésticos. Gracias. Gracias a vos, Jenny. Bueno, si tenemos una otra cuestión. Eu acho que então nós podemos agradecer a Andréia, nós já estamos no nosso tempo também, né? Dizer do nosso imenso prazer em recebê-la, dessa super interessante e maravilhosa apresentação. Muito obrigada por trazer os teus pensamentos para compartilhar conosco. E eu espero que possamos nos encontrar em diferentes situações de trabalho e de pesquisa. Bueno, muchísimas gracias. Thank you all. Gracias, Andrea. Gracias, Ivana, también. Muchas Gracias a gracias, vos. Andrea. Bueno.